días. Es que cada vez hay más asuntos que tratar desde temprano porque hay que madrugar, se reparten los cachitos de suerte muy temprano y ya cuando es más tarde ya es más difícil de tener suerte y la suerte cuenta mucho, la suerte cuenta en política. Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte. Bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre el Tratado de Aguas con Estados Unidos y lo que está sucediendo en Chihuahua. Lo hacemos para que la gente tenga información porque esa es nuestra defensa frente a los conservadores y a los corruptos que manipulan. Lo mejor es informar, que la gente tenga conocimiento de las cosas y que se hable con la verdad para que no haya distorsiones. Por eso es muy importante lo que hacemos todas las mañanas. Si no pudiéramos comunicarnos, si no hubiesen mensajes de ida y vuelta, diálogo circular, sería muy difícil llevar a cabo y consumar la transformación del país, el acabar, el desterrar la corrupción en México. Pero como informamos, se cuenta con el apoyo de la gente y mientras el pueblo apoye, la transformación va hacia adelante. Entonces, es conveniente que escuchemos a la doctora Blanca Jiménez, directora general de Conagua. De nueva cuenta, expreso mi pésame a los familiares de la señora que perdió la vida en Chihuahua por estos acontecimientos. Mi pésame sincero. No somos robots, somos humanistas y nos importa mucho la vida de las personas, de todos. Vamos a escuchar a la doctora Blanca para que nos informe y luego abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo también, personalmente, como Conagua, deseamos expresar nuestro sentido pésame a los familiares de la persona fallecida. Voy a explicar brevemente lo que es el tratado. La primera, por favor. Es un tratado que tiene 76 años de vigencia y que ha funcionado para compartir el agua con dos países que comparten un río. El agua es de ambos, pertenece a ambos países y había que encontrar una manera de ver cómo utilizaba cada quien el agua y cuánta, y eso es precisamente el espíritu del tratado. Es un tratado, el primero en su género en el mundo, que establece principios de equidad, de cómo tratar igual a todos los países, a los dos países en relación con sus usuarios. Muy brevemente, México recibe 4 veces más agua de la que aporta, de la que comparte, y tiene flexibilidad en la entrega. Estas son dos ventajas que tiene el tratado para México. ¿Por qué? Porque recibimos más agua de la que nos toca aportar y tenemos flexibilidad. Mientras Estados Unidos tiene que entregar mensualmente por el río Colorado una cantidad que México mismo establece, por el lado del Bravo entregamos una cantidad total de 2.158 millones de metros cúbicos en 5 años. O sea, no hay, hay promedios de referencia anual. Y si a los 5 años no hemos cubierto, tenemos todavía otros 5 años para pagar, pero en el segundo quinquenio ya no hay oportunidad de pedir todavía una prórroga. O sea, se tiene en total 10 años para pagar. Se recibió el tratado con un adeudo este gobierno. El siguiente, por favor. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? El tratado también especifica cuáles son los ríos tributarios. El río Bravo es muy grande y hay muchos ríos que entran, pero solo son 6 los que entran. Obviamente es el río Conchos, Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado. Todos estos últimos, unos de ellos en Coahuila y otros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Conchos es el río más caudaloso de esta zona y representa el 54% en volumen. Por eso deben de entregar el 54% de la cantidad que se va al río Bravo. Lo que ha estado pasando es que este promedio ha ido bajando del valor de 54 a 38%. ¿Y qué ha tenido que ocurrir? Que los otros ríos han tenido que incrementar su aportación para poder seguir cumpliendo con el compromiso. La siguiente. Como se ha dicho y como el presidente me lo encargó, el presente ciclo agrícola, que es el del año 20, que finaliza en octubre, se le tenía que asegurar el 100% de riego. De las 3 presas que hay en Chihuahua y que están, está la presa La Boquilla, la presa Las Vírgenes, y esas 2 presas van a dar al granero. La salida del granero es a donde se conecta con el Bravo y ahí se contabiliza. No se contabiliza en las presas internacionales, como se ha dicho en la prensa, se contabiliza en esa estación para ese río. Cada uno de los ríos a donde conecta con el Bravo tiene su propia estación hidrológica internacional, donde miden Estados Unidos y México, y las 2 mediciones tienen que concordar. Entonces, de la presa El Granero, donde está el distrito de riego 090 Bajo Conchos, ya cumplimos con el 100% de lo que se tiene concesionado. En Las Vírgenes ya también concluimos el riego, el 100%, que se fue al distrito de riego Delicias. Y de La Boquilla restan por entregar un 10%, desafortunadamente por los eventos que hubo y la toma de la presa por la gente que se opone, no estamos entregando toda el agua que debe salir, estamos todavía enviando, pero no hay manera que se llama empresario el que opera la presa, no ha podido operar de manera eficiente. ¿Qué avances hemos logrado en el término de tratado? Se habían entregado un 67% antes de iniciar todas las prácticas y maniobras, que fue desde diciembre del año pasado. Ya llevamos un 82%, la que sigue. ¿Cómo? Hicimos también un análisis de cómo se han entregado el agua por sexenios. Ustedes tienen ahí cómo cada uno de los presidentes aportó una cierta cantidad durante su sexenio, empatando ciclos con sexenios. La siguiente. Y cómo cada uno de los gobernadores también ha aportado en términos del tratado. Entonces, a veces unos han aportado más, menos, pero ahí pueden ver que todos los gobernadores han aportado el tratado. ¿Les cuento, señor presidente? Bueno, aquí lo importante es que se sepa que cuando gobernaron los que ahora se están
manifestando entregaron agua de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos. O sea que esto no es nuestro, no es un asunto que surgió ahora. Miren, Baeza, que estuvo en la manifestación, lo que entregó de agua, porque ahora aparecen como paladines de la soberanía y no hubo nunca ningún problema. Por eso considero que es un asunto político. Hay que ver sí, miren, sí, millones de metros cúbicos. Cuando estaba en su apogeo Salinas, que fue Baeza y Barrios, hasta se pasó. Entonces ahora se produce pues esta rebelión. Sería bueno también que pusieran cómo está la cuestión de los distritos. Hay que aclarar que esta es una región de Chihuahua, que básicamente es Delicias, de ahí son los exgobernadores y ahí es donde se da más esta asociación entre partidos que supuestamente son distintos, pero en realidad son lo mismo, sobre todo cuando se trata de intereses, cuando se trata de lucro, cuando se trata de corrupción. Eso los une. Me gustaría que vieran porque los distritos o el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Entonces se sienten los dueños del agua y también debe saberse pues que el agua, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución, es de todos, es de la nación y no se ha privatizado, porque hace poco comentaba yo que fue de las pocas reformas que logramos detener. Sin embargo, de manera extralegal, pues se han apoderado en varias regiones del país del agua a través de asociaciones controladas por los agricultores más poderosos, con más influencias. No estoy pensando en lo que nos presentó el subsecretario de Seguridad. Son 2 hojas en donde están los que sí han participado, porque hay una relación estrecha entre los que manejan el agua y las autoridades. ¿Por qué la Guardia Nacional en las presas? Porque son instalaciones estratégicas del Estado. Es como los puertos, como los aeropuertos, como las refinerías. Se tienen que cuidar. Pero hay otra, estos son los que participaron en el día, pero hay una que tiene que ver con los partidos, que se vio hoy, a lo mejor no la subieron. Ahora, hemos insistido, porque lo acaba de señalar la directora de CONAGUA, de que no falta el agua, de que no van a quedarse sin agua, que incluso ya para este ciclo tienen garantizado el 100%. No quiero que se vaya a malinterpretar, pero los otros estados ya aportaron del agua que tenemos que entregar a Estados Unidos. Inclusive ellos han recibido menos agua. A ver, antes de esto, porque la gráfica que presentó Blanca, la primera o la segunda, donde está la disponibilidad de agua. Miren, esto es en los estados, los ríos, sí. ¿Por qué no explicas nada más de las concesiones de agua de los estados? ¿Cómo está Chihuahua? ¿Cómo está, por ejemplo, Tamaulipas, Coahuila? Estados, los diferentes, la concesión es la cantidad que se da en un título a los estados como un valor máximo, porque obviamente el riego depende de cuánto haya llovido al año. No siempre, casi no siempre es el 100%. Chihuahua lleva 5 años recibiendo el 100% del agua. En cambio, Tamaulipas ha recibido de cerca del 89% y este año solo recibió 37%. Sonora anda en un 88%. Pero miren lo que está en el fondo. Además de que estamos hablando de agricultores muy prósperos, ¿no? De empresas, de una clara asociación de lo económico con lo político, pero ahora sí, todos vinculados con el agua. Ahí hay, entre otras actividades agrícolas, se cultiva mucho el nogal. Hay, igual que en la laguna, cuestionamientos por el excesivo consumo de agua, así como la alfalfa que se requiere para la producción de la leche, que demanda mucha agua, así también el nogal. Entonces, son intereses creados. Esto por lo que corresponde a un partido, pero vamos al otro. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando, los dueños del agua. Ojalá y la gente tenga pues toda la información, que no se dejen manipular, porque lo que sucedió antier, el día del enfrentamiento y la toma de la presa, que es una instalación federal, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. No descarto de que haya gente preocupada porque se pueda quedar sin agua, agricultores que tienen el legítimo derecho de defender su derecho, en este caso al agua. Pero hay manifestaciones, por ejemplo, del presidente municipal de Parral, que se suma, les hablaba yo de que el mismo día que se dan estos acontecimientos en Villa Ahumada, que está en el camino de Chihuahua a Juárez, como 300, 400 kilómetros de Delicias, mantas en contra de la Guardia Nacional. Entonces, informar, vamos a continuar dando a conocer todo lo que sucede y pedir a la gente que si van a haber manifestaciones, que están en todo su derecho, pero que sean manifestaciones pacíficas, que no se utilice la violencia y que en la medida de lo posible no se dejen manipular, porque los que encabezan este movimiento pues son gentes muy afortunadas en toda la extensión de la palabra, que no haya manipulación. Muy bien. ¿Qué tal, presidente? Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería, precisamente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dice que usted ha recibido información sesgada en torno a este conflicto por el agua. ¿Qué le respondería al gobernador? Gracias. No, que respeto su
punto de vista, pero no lo comparto. Yo tengo buena información, muy buena información de todo esto, de cómo se han asociado en Chihuahua de estos grupos y han engañado al pueblo de Chihuahua, haciéndoles creer de que son partidos distintos, cuando en realidad son lo mismo. Estos grupos simularon durante mucho tiempo de que había democracia en Chihuahua, porque ya había alternancia, es decir, ya no estaba un partido, ya estaba otro, pero en esencia era lo mismo: corrupción, abandono del pueblo, llegan a gobernar y no le cumplen a la gente. Hace poco dije que un gobernador de Chihuahua, yo ando siempre a ras de tierra, conozco todos los caminos, conozco todos los municipios de Chihuahua. A lo mejor algunos de ellos no los conocen, a lo mejor nunca han ido a Morelos, en Chihuahua, o a Topilas, ahí sí, creo, porque es más famoso. Pero una vez llego, acababa de asumir el mando de un gobernador, y llego por Durango, y lo primero que me encuentro es que todas las casetas de cobro estaban pintadas del color del partido que gobernaba. Y acababa de entrar ese gobernador y lo declaré, por eso ahora lo recuerdo, de que lo único que había hecho era pintar las casetas del color de su partido. Entonces, no me voy yo a pelear, pero sí tengo información. Sé quién es quién. Sobre este asunto, ¿cómo sabe, si nos puede dar una más, cómo van las investigaciones precisamente sobre los miembros de la Guardia Nacional que supuestamente estarían implicados en estos hechos? Y bueno, si esto no sentaría un mal precedente como ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón cuando se hablaba de los daños colaterales. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, no somos iguales. Si hay un abuso de autoridad, si se comete un crimen, se tiene que castigar a los responsables. No vamos a ocultar los hechos, tenemos que decir la verdad. Esa es la instrucción, esa es la recomendación que tienen tanto en la defensa como en Marina, como en la Guardia Nacional. La verdad por delante, siempre la verdad. No ocultar nada y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde. Bien, la segunda pregunta sería: un diario de circulación nacional menciona que un juez negó 46 órdenes de aprehensión por el caso de Ayotzinapa. Hoy precisamente usted se va a reunir con los padres de familia a las 11 de la mañana, tenemos entendido. Entonces, ¿qué información tiene al respecto sobre esta negativa de otorgar las órdenes de aprehensión? Vamos a tener una reunión hoy, precisamente, con los padres y madres de familia, y vamos a informarles. Y no quiero adelantar ningún dato, porque hemos quedado de informarles periódicamente cómo va la investigación, y hoy tenemos esa reunión con ellos y les vamos a informar a ellos. Entonces, solo decirles que es un compromiso que tenemos. Estamos trabajando de manera conjunta la Fiscalía, el Poder Judicial, en especial la Suprema Corte, y el Ejecutivo, para conocer la verdad, aclarar todo lo que sucedió y castigar a los responsables. Ya por último, presidente, si nos pudiera dar los pormenores de cómo van a estar la ceremonia del 15 de septiembre y el 16, porque hay confusión en la gente, porque se ha mencionado que la jefa de gobierno dijo que va a estar cerrado el Zócalo. Entonces, si nos pudiera dar algunos pormenores de cómo van a estar estas dos ceremonias cívicas. Gracias. Sí, pues vamos a conmemorar las fiestas patrias desde el 13, recordando la gesta de los niños héroes. Es el domingo, vamos a tener una ceremonia en Chapultepec. Luego, el 15 es el grito. Vamos a llevar a cabo toda la ceremonia, solo que no va a haber participación de los ciudadanos por la pandemia. Sin embargo, va a haber una representación en imágenes de nuestra república. Va a estar representado en todo el territorio nacional, iluminado en la plancha del Zócalo, y se va a encender la llama de la esperanza, una antorcha. Se lleva a cabo el grito y va a haber esta iluminación y los pirotécnicos, que van a ser muy atractivos, con mucho arte. Es que se está viendo cómo se representa, pero sí es para definir el contorno de México, de todo nuestro mapa en la plancha, con personas o luces. Eso es lo que se está por definir, pero en general esa va a ser la escenografía. Al día siguiente va a ser una conmemoración y entrega, el día 16, de reconocimientos a los trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas por la pandemia. Vamos a izar la bandera y empieza la ceremonia. Sí van a haber representaciones de las Fuerzas Armadas, de Marina y de la Defensa, la Guardia Nacional, en el Zócalo, con sana distancia, con los vehículos de cada agrupamiento. No tanto en la noche como en esta ceremonia, el gabinete. Y desde luego se va a invitar a los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y sí salen estos vehículos, que no van a ser muchos, y hacen el saludo. Es una especie de desfile, pero muy acorde con la circunstancia, ¿no?, que estamos viviendo. Se está invitando a toda la población. Queremos que se vea a través de la televisión, del internet. Va a haber una muy buena difusión. Nos van a ayudar, como siempre, los medios de información convencionales para que se difunda. Va a haber toda una narrativa muy profesional de lo que conmemoramos. Música en la noche del 15 y los aviones de la Fuerza Aérea. Eso es en general. Yo estoy seguro que le va a gustar a la gente lo que se está preparando. Y los invitamos a todos para que participen desde sus hogares, viendo toda esta ceremonia, y que no olvidemos el contenido, el fondo, que es la independencia. El año próximo son los 200 años de la consumación de la independencia. El año próximo también se va a conmemorar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan y los 500 de la conquista. Entonces el año próximo es un año muy especial, pero
Pero en cuanto a la independencia, pues son 200 años de México libre y soberano. Muy bien. Gracias, presidente. Buenos días. Yo quería preguntarle si es cierto que Conagua incumplió sus compromisos con los representantes de los agricultores, como dijo ayer el gobernador Corral. Bueno, es un término muy amplio, compromisos, porque tenemos compromisos de muchos tipos, pero todos los hemos cumplido. En primer lugar, deseo explicarles y informar más bien que desde diciembre comenzamos las negociaciones para hacer el pago del tratado, la aportación que nos corresponde hacer, o darle el agua que es de Estados Unidos, para decirlo de otra forma. Y se les presentó en una reunión incluso que se estuvieron todos los gobernadores y se les comentó la importancia de pagar en el mes de diciembre, porque también hay una cosa que creo que mucha gente no alcanza o no lo hemos explicado lo suficientemente bien, o el número de veces necesaria. La gente también dice, ¿por qué si el tratado se vence al 24 de octubre, por qué en diciembre se quiere pagar? Porque son varios ríos tributarios. Tenemos que llevar el agua de donde esté, de Presas, hasta el punto de pago. Y eso puede tomar muchos días, en ocasiones hasta meses, transportar el agua. Además, depende de que si hay alguna presa, tiene una cierta, podemos abrir la llave una cierta cantidad. Entonces no podemos sacar todo el agua de un jalón, o si tienes una varita mágica, decir, ya aparécete a donde tienes que pagar. Entonces toma tiempo. Durante el trayecto, como va por canales y ríos, una parte se infiltra, es como se recargan los acuíferos, y otra parte, que es el ciclo hidrológico, se evapora. En diciembre, que hay una menor temperatura en Chihuahua, se hubiera perdido 20% menos del agua. Ahorita, además, como ustedes saben que las temperaturas están muy altas, hasta 45 grados centígrados, vamos a tener, o se te está entrando 20% más de agua. Esto inició en toda una serie de negociaciones también con los agricultores. Ahora, Conagua constante, es una cosa que tampoco se sabe a veces de Conagua, siempre nos hablan de los servicios de agua, pero Conagua constantemente está hablando con los agricultores para ver sus necesidades. En ese momento se nos externó también la preocupación de que no pudieran tener el presente ciclo agrícola. Las instrucciones que nos dio el señor presidente fue de asegurarle que estuviera completo el ciclo agrícola. Nos hicieron otras solicitudes, todas se han atendido, todas se fueron atendiendo. Unas últimas, porque el compromiso, bueno, asegúranos el agua, está asegurada. Apoyos para tener una mejor infraestructura, se dieron esos apoyos. Toda una serie de cosas, y al final tuvimos una lista, decimos, bueno, ya aquí está todo, y pues dijeron, pues ahora déjanos abrir la presa. No. Y de ahí, eso ya fue por enero, hubo muchas reuniones, se complementaron solo con Conagua y la comisión, y la SINA, más de cerca de 12 reuniones formales, porque también había reuniones informales. Posteriormente también hubo varias reuniones donde ya participaron otras secretarias, y tampoco hubo nunca una forma de cómo contribuir al tratado. Nosotros siempre lo que buscamos saber cómo pagamos el tratado, y la respuesta siempre fue, queremos que el agua se quede. Entonces incluso ustedes pueden ver cómo en muchas cosas se dijo, sí queremos pagar el tratado, pero pues no abres la presa. Y acuérdense que también tienen que dejar pasar una parte de agua en el río para la gente de México, de la cuenca abajo. O sea, es un río que se comparte entre dos países, pero que se comparte entre los que están arriba y en los que están abajo. Y es una parte de agua que tampoco querían ceder. No sé si fui clara. Doctora, también otra duda. Los agricultores también entiendo que están preocupados porque no haya agua en el próximo ciclo que comienza en octubre. En octubre, que sí es el ciclo 21. Le voy a explicar cómo se establecen para todos los agricultores, no nada más para los de Chihuahua. En octubre se hace una reunión del Comité Nacional de Grandes. Primero, ellos meten una solicitud en relación con cuánto planean y qué tipos de cultivos tienen que hacer. Meten una solicitud a la Comisión Nacional del Agua. Eso se presenta en el Comité de Grandes Presas, que es un comité que todos los martes se transmite. Ya lo tenemos por Facebook y por Twitter. Se mete esa solicitud, y la Conagua haciendo ahí se presenta los datos de cómo va a estar la lluvia el próximo año, cuánta agua se tiene en las presas, y en función de eso se le da una cierta cantidad a cada sí pasa, porque también hay que ver que aquí en nuestro país comienza a llover más hacia final del año, o después de octubre tenemos varios frentes fríos en octubre y noviembre que afortunadamente nos dejan muchas lluvias. Se les da una cierta concesión a Chihuahua, si recuerdo bien, el año pasado se le dio cerca de 82, 83 en octubre, y se le complementó a 100% ya con las lluvias a final de diciembre. Entonces esa es una respuesta que se le va a dar a la gente de Chihuahua cuando sea en tiempo y forma. Ahora también hay que recordar que la agricultura depende de la lluvia, y por eso decía que no, los títulos de concesión que no son propiedad, porque ahorita también recordé una cosa que se mencionó por algunas de las personas, es que dice, este título de concesión es como un título de propiedad, ¿no? El agua de las presas está concesionada y es nuestra. Incluso se le decía a la gente, imagínate que alguien entra a tu casa, te roba, te saca tu alcancía, que es como la presa, y conoce y quiere pagar el tratado. O sea, el agua que está en las presas es de la nación, el agua es propiedad de la nación, y ellos tienen un título de concesión. Ese título de concesión en todo momento estuvo respetado, y yo me acuerdo que una vez en una de las reuniones el presidente me dijo, pero ¿cómo les aseguras que está el agua que les tienes que dar para arriba? Es muy fácil, señor presidente, porque también estaba el comentario de como no está lloviendo no nos van a dar agua, porque el agua ya está en las presas, ya cayó. Entonces yo aquí le puedo mostrar que tenemos 1,000 millones, son de ellos 300, ahí está su agua, y se las vamos a ir dando conforme la demanda el riego. Entonces es una respuesta que se les va a dar en 21, no se van a quedar las presas vacías. De hecho esa es otra cosa que se ha dicho mucho, que las presas se van a quedar vacías. Ha habido incluso videos que circulan en los medios de comunicación, en los medios informales, donde sacan vistas de la presa y dicen, vean cómo está aquí vacía la presa, pero se ponen del otro lado de la cortina
cortina. También vean el video que nosotros hicimos en donde se pone el director y dice, miren, aquí es el otro lado de la cortina, efectivamente está seco porque pues si no nos estuviera fallando la presa, se corre toda la vuelta y se muestra que del otro lado esté el agua donde debe estar. El que puso el símil, el ejemplo de el cochinito, es un senador que quiere ser candidato. Pero que, a ver, como yo digo siempre lo que pienso, ¿cómo fue? ¿Qué dijo? Es interesante porque es filosofía pura. A ver. Lo que se dijo, palabras más, palabras menos, es que el agua está concesionada y es propiedad nuestra, es como propiedad privada, esa concesión. Se llama concesión porque precisamente no es propiedad. Entonces dijo, y entonces esa les pertenece a los agricultores. Es como si tú tuvieras tu dinero, el agua es como la tienes guardada en la presa, es como si tú tuvieras tu cochinito guardado. Entran a tu casa, como haciendo el símil de la presa, es nuestra, las presas son propiedad federal, te roban tu cochinito y con eso quieren ir a pagar de Estados Unidos. Pues es un símil, pues que no aplica. El filósofo de Chihuahua que quiere ser candidato a gobernador. Es que ese es también el asunto. En 9, 10 meses son las elecciones. Entonces, todos están ahí sacando raja. Ayer fueron legisladores locales de algunos partidos a las presas a decir que se constituían ahí en Congreso y que daban 24 horas para que desalojaran las presas, los elementos de la Guardia Nacional. A ver, pon el video. Es un diputado local. Sí, porque es una propiedad federal, y es legislador el que lo dice. O sea, el agua no la maneja el gobierno de Chihuahua ni ningún gobierno local, de acuerdo a la Constitución. Tiene que ver con el Ejecutivo Federal. Y las presas, ya lo dije, son instalaciones estratégicas. Aún cuando había el interés de privatizar el agua. O sea, esto que de manera extralegal se presenta, en el caso de Chihuahua, por grupos de intereses creados, lo querían ya legalizar. Que no intervenga con agua, que no intervenga el gobierno federal, para también sacar provecho los de arriba, los grandes, los políticos corruptos convertidos en hombres de negocios, o los hombres de negocios convertidos en políticos corruptos. Esa mezcolanza de poder económico y de poder político que se alimenta y se nutre mutuamente. Porque aquí no estamos hablando del pequeño agricultor. Esto va a dar pie a una muy buena investigación. Nos vamos a ir a fondo a saber quién es quién, cómo están las cosas, y aquí vamos a estar informando. Pero no sé si el subsecretario de Seguridad se presentaron ayer y van a ver lo que dice en un tono amenazante, 24 horas, porque si no, les va a pasar lo que hicimos en La Boquilla. ¿Cuál fundamento legal como lo establece? Completamente arbitrario. Sí, se tiene, y lo vamos también a presentar. Y ahí fue, lo dije ayer, pero ahora estoy más seguro de que actuó muy bien el comandante encargado de defender la presa. Habían alrededor de 400 elementos, pero la manifestación, donde seguramente habían agricultores preocupados y otros que fueron acarreados, era mucho mayor el número. Y ya cuando toman las instalaciones, se queda un grupo de militares armados y el comandante toma la decisión de que entreguen las armas, las recogen, quedan completamente desarmados y se salen. Eso fue muy prudente. Lo que lamentablemente sucede después ya no tiene que ver con La Boquilla, con la toma, es ya distante, ya más hacia Delicias, y ya es como a las 9 de la noche. Lamentable hecho de la pérdida de la vida del señor. Y es porque llevaban a unos detenidos que habían pasado por la otra derivadora, la otra presa, y los habían amenazado, según la versión también que tiene la Guardia Nacional. Falta que la investigación demuestre que esto fue así. Entonces llevaban unos detenidos y de repente los empezaron a seguir con unas camionetas, y ahí se dio este enfrentamiento, o se disparó de manera indebida. Pero eso lo tiene que indagar el Ministerio Público, y se tiene que deslindar responsabilidad. Pero sí quiero mostrarles lo de ayer porque es muy interesante. Díganme ustedes si esto es legal. ¿Sí lo tienen? Sí. Quería preguntarle también qué recomendación hace a los políticos de Macuspana para poder aclarar unos presuntos desvíos de millones de pesos. Pues ahora que aclare esto, voy a referirme a esa nota que es 8 columnas en el Reforma. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ver. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, ya está. A ver, espera. Vamos a ver, quédate. El pueblo de Chihuahua no se va a dejar, y ya se les demostró en la presa La Boquilla. Es el Jesús Valenciano, diputado, ¿no? Del PAN, local. A ver, repítanlo, pero es que se fue muy rápido, ¿no? Notificarles del acuerdo de hoy, y en caso de que no accedan a retirarse, entonces sí que se atengan a las consecuencias. El pueblo de Chihuahua no se va a dejar, y ya se les demostró en la presa La Boquilla. Ya se les demostró en la presa La Boquilla. Bueno, ya está. Gracias. Buenos días, soy Fernanda Tapia. Como vendo mole los domingos, pues de una vez le aviso. Hoy vengo del Heraldo TV a hacerle una invitación, señor presidente, y una pregunta. Es que uno ve secretaria y se le antoja viaje. Blanca, buenos días. Hablando de aguas y un caso que, es poco mencionado, porque evidentemente pues ahí no es asunto así político y de poderes. La gente del Carrizalillo, allá al sureste de Guerrero, ya le cerraron el paso a los de la minera Leagold Mining Gold, pues para no seguir extrayendo, porque no han cumplido con su palabra de limpiar el agua y se están bañando, bebiendo y haciendo todo, regando y demás con agua, con metales pesados
pesados que les están provocando desde malestares menores hasta cosas muy graves. ¿Y qué pasa aquí? ¿Hasta dónde es el alcance, por ejemplo, de Conagua para poder exigirle a una minera que se ponga las pilas y limpie el cochinero que está haciendo? Porque si no, pues va a pasar lo que con Grupo México en Sonora. O hablando de los corruptos, ¿no? Que se quieren llevar, jalar agua para su molino, bueno, en este caso para su presa. Si un gobernador, como fue alguna vez Padres, se llevaba el agua para ponerla en su presa privada y poder andar ahí en lancha, sin albur, ¿verdad? Y esquiando y demás, ¿hasta dónde tiene el alcance con agua para pararles un alto? Incluso los lugareños de ahí de Carrizalillo dicen que quien vigila la mina son narcotraficantes, o sea, imagínese usted, los pagados por la mina para cuidarse. Y eso me suena todavía más grave que toda esta laraca, ¿no? Muchas veces, por la pregunta, en primer término, no soy secretaria, soy directora general. Perdón. En términos de las minas, y también esto me sirve para aclarar otra cosa que también se oye mucho en los medios, las minas a la hora que extraen todo lo que tienen, o sea, la tierra está muy rica en minerales, entonces tienen que sacar mucha tierra para sacar muy poquito oro, muy poquita plata, muy poquita lo que sea. Y lo que sobra, que se llama ganga, o sea, sacan la mena, sobra la ganga, van y lo depositan en algo que se llaman presas de jales. Como hay empresa, inmediatamente dicen, la culpa es de Conagua. Las presas de jales, la operación y cómo funcionan es una responsabilidad de la Semarnat. Cuando ya hay descargas de agua que van a un cuerpo de bien nacional, ya interviene la Comisión Nacional del Agua. En el caso que usted menciona, sería cuestión de ver este asunto y nosotros inmediatamente podemos proceder, y lo hacemos también, como está esta conjunción entre qué es la presa y qué contamina, lo hacemos junto con la Profepa, que es otro organismo que pertenece a la Semarnat, y hasta ahorita hemos tenido muy buena relación para trabajar de manera en conjunta. De hecho, yo sé que nos ven a muchos casos de presas de jales que contaminan agua que se conocen, pero hemos actuado en muchos otros casos sin que ni siquiera se note, porque la Conagua tiene cerca de 5,000, 4,000 tomas de calidad del agua, entonces que las tenemos mucho antes de que la gente tome el agua. En cuanto nos damos cuenta de ese problema, vamos juntos, Semarnat, Profepa y Conagua, e inmediatamente cambiamos la fuente de suministro. En el caso que usted me menciona, para darles noticias. Gracias. Y una invitación, bueno, no sé si quiera abundar en esto de las minas, ¿no? Sí, ya hemos estado hablando de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que no se afecte con el uso de agua. En México está prohibido el fracking, por ejemplo. Desde que llegamos al gobierno decidimos eliminar esa práctica en todo lo que es la industria minera y en el petróleo para cuidar el agua. No hemos entregado una nueva concesión minera desde que llegamos, porque se les pasó la mano, un poco, no mucho, a los gobiernos neoliberales, de Salinas a Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox, Calderón. Entregaron como 120 millones de hectáreas del territorio nacional en concesión a empresas mineras mexicanas y muchas extranjeras, y en particular canadienses. Estamos hablando que concesionaron, hablando de la palabra que se está utilizando para el agua, el 60% del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz se había atrevido a tanto. En comparación con ellos, Porfirio fue un moderado, un fresa. Y también lo quería invitar, ya para no abrumarlos con más broncas, sino al revés, una invitación y abonar con algo, para poder revivir las pequeñas economías y ayudar a los pequeños productores. Estoy iniciando un programa de turismo de barrio, en donde lo que hacemos es eso, invitar a que la gente sí salga, pero bueno, respetando las medidas de seguridad sanitarias y demás, pero para que puedan dar su voz todos estos que, bueno, se han visto angustiados, ¿no? Y sofocados por esta cuarentena, y que puedan decirlo. Lo mismo en Milpalta, los que producen nopalitos, que la señora que procesa el mole y todo esto, y lo estoy invitando públicamente para que un día nos acompañe y nos enseñe pues sus calles favoritas, por donde le gusta pasear aquí en la ciudad, porque conocemos ya en las carreteras dónde come barbacoa, pero aquí en la Capirucha pues a dónde le gusta estar y demás, y que sirva como apoyo. Ahí está de antemano la propuesta, y para toda su audiencia, los que necesiten este apoyo para revivir su barrio, con todo gusto, y de paso pues rehacer el tejido social, ¿no? Que antes ya venía descompuestón y ahorita pues estamos apenas regresando. Muy bien, y te felicitamos por lo que estás haciendo. Es muy importante. Es exaltar nuestras tradiciones, costumbres, nuestras culturas, nuestra riqueza cultural, artística, en este caso culinaria. Es muy importante. México es de los países con más fortaleza cultural en el mundo. Es un mosaico cultural nuestro país. Y una gran reserva de valores culturales y tradiciones en México. Conocer el México profundo, eso es lo que yo recomendaría. Que no se conoce. Lo decía el maestro Monfil Batalla, es un libro que recomiendo, que se llama así, El México Profundo. Y lo que estás haciendo pues es eso, ¿sí? Es dar a conocer cómo se busca la vida, cómo trabajan los mexicanos, las mexicanas, para salir adelante, y el papel que tiene la agricultura, el maíz, las habas, por ejemplo, los tlacoyos que se venden aquí en la capital, se traen de los pueblos cercanos del Estado de México, y los mismos campesinos, las mismas familias que siembran el maíz, siembran el haba y lo hacen, el maíz, no la base,
lo convierten en tlacoyos y vienen a venderlo. Entonces ya lo que producen tiene un valor agregado y estamos hablando de un alimento sano. Mucha gente de las comunidades de Tlaxcala vienen a vender a la capital sus tacos de canasta, tantas cosas. Hace poco grabé algo sobre las frutas tropicales o sobre una fruta, la pitaya, que es una fruta exótica, riquísima, sabrosa. México es de los países del mundo con más variedad de frutas. Entonces, agua de frutas de temporada en vez de los productos chatarra. Más sano y no solo eso, más sabroso y más barato. O sea, porque es una mal entendida modernidad. Hay lugares, por ejemplo, los Altos de Chiapas, que se consume muchísimo refresco embotellado. Tiene los niveles de consumo más altos del país. Entonces, hay cada 2 casas una venta de refrescos con mesa. Así como en algunos pueblos hay todavía las cervecerías para ir a tomarse la cerveza. Acá son refresquerías, porque sentarse a tomar un refresco embotellado es motivo de orgullo. Cada 2 o 3 casas. Habiendo el pozol, el chilate, hay otro que el pinol mismo, y todos las aguas de frutas, pero se ha venido introduciendo esos hábitos. Por ejemplo, da mucha tristeza ver cómo las mujeres, hombres y mujeres, pero más mujeres, tejen la palma para sobrevivir, para alimentarse, para buscarse la vida. En la Mixteca, Oaxaca, están caminando y todo el día tejiendo. Entonces sus manos hasta se les deforman. Venden un sombrero, un petate, muy poco. Y sin embargo, hay mucho consumo de estos refrescos. No es quitarle a nadie pues su libertad, es informar, orientar. Entonces lo que estás haciendo es muy bueno, pero mucho, muy bueno. Y es un plan que tenemos de orientación nutricional. Consume lo natural, consume lo que se produce, consume lo orgánico. En el caso, por ejemplo, de las carnes, hay quienes ya no quieren el consumo de la carne, pero bueno, si se va a consumir carne, hay que procurar que no tenga tanta hormona, que no se engorden los animales de manera artificial, que los inflan por todo lo que le meten, todas las sustancias que le meten. Todo eso lo tenemos que ir informando. Fíjense, habiendo tantos litorales en México, ¿no? Y tantas aguas interiores, resulta que casi toda la mojarra que se consume se trae de Asia o de África. En los restaurantes están en las cartas, ¿no? Filete de pescado. Y pregunta uno, ¿qué pescado es? Basa, tilapia. ¿Cómo se produce? La tilapia, pues como se producen los pollos, o sea, con alimento y también con químicos. Entonces tenemos que tener más información de lo que consumimos, por eso también muchas enfermedades. En los últimos tiempos tenemos tache en esta materia. Por eso es muy importante. Yo me acuerdo que el finado Ríos, cada vez que me veía, estaba ahí recomendando. Habla de la nutrición, de lo que comemos. Él hizo algunas historietas sobre este tema. Entonces es un buen asunto a tratar hacia adelante. Lo de Macuspana. Miren el Reforma, un pasquín inmundo. 8 columnas del Reforma. Con todo mi respeto a los trabajadores del Reforma. Reporteras, reporteros, camarógrafos, a los trabajadores de los talleres. Me estoy refiriendo que es un pasquín inmundo de los de mero arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari. Me involucran. Espérame, una cuñada, saca una foto. Yo soy de los que tengo más fotos. Es el caso clásico del Lampa del periodismo. Según la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Hoy en la mañana le pedí a Jesús, porque no estaba yo informado de esto, que le preguntara al gobernador de Tabasco, ¿qué te dijo? Bueno, 2 precisiones: que el Cabildo de Macuspana renunció junto con el presidente municipal por razones que no tienen que ver con esto, que no hay todavía ningún desfalco declarado ni por la auditoría estatal ni por el Congreso. Ayer se le dio posesión a un consejo, pero no tiene nada que ver con lo que dice Reforma. Todavía no está declarado ningún desfalco, porque eso tiene que ser un proceso que revise la cuenta pública del Congreso de Tabasco. La del 2019 tiene hasta a finales de septiembre para recabar toda la información y analizarla, y la de 2020, que también está incluida en la nota, es el próximo año cuando se revisa, de tal manera que no hay todavía ninguna declaratoria de desfalco, ni en el decreto de desaparición de poderes, ni en ningún documento del Congreso del Estado de Tabasco. Porque el Reforma es el boletín del conservadurismo y del salinismo como política. Y no tienen escrúpulos, es un pasquín inmundo, sin ética, sin profesionalismo. Imagínense, si no hay mala fe, dedicar 8 columnas a algo que no está demostrado. También aclaro, porque son muy buenos para manipular. No voy a decir mañana que estoy defendiendo a mi cuñada, que salí a defender a mi cuñada, y que agredí a la Reforma y agredo la libertad de expresión. No, a ver si no ponen de nuevo la carta, que el memorándum. Yo he dicho con mucha claridad que si algún familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea quien sea. Nosotros llegamos aquí porque el pueblo quiere que no haya influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, está bien que nos vean con malos ojos, pero a los funcionarios de Macuspana para que aclararan estos... Hoy mismo tienen que aclararlo y se va a saber, pero el proceder mafioso del periodismo es esto, porque ya mañana, hoy van a aclarar, y ya Reforma no le va a dar las 8 columnas, ya la aclaración va
a la página 14, si es que le publican la aclaración a los involucrados. Esto es periodismo vil y lo subrayo porque como son los conservadores muy hipócritas, siempre se la dan de gentes de bien y se dan baños de pureza y actúan de manera inmoral. Esto es un pasquín inmundo. Entonces sí van a aclarar, pero ya el golpe ya lo pegaron. Ahora, hacer esto, ¿qué refleja? Que están muy enojados. ¿Qué les recomendaría? Que se serenen, que sí cuenta la credibilidad, que sí vale la credibilidad y que ya son otros tiempos. Porque situarse, hacer esto para pensar que así todos los que no nos quieren van a leer Reforma, pues es un error, porque no es un asunto de periodismo de cantidad, de tiraje, ¿sí? No es un asunto mercantil, es un imperativo ético. La información no se puede mentir y no se puede hacer juicios sumarios. Todavía no hay una denuncia judicial que está investigando. Ahora, imagínense, si yo protegiera a mis familiares, pues no desaparece el ayuntamiento. Me hubiese hablado el gobernador para decirme, oiga, su cuñada está metido en este asunto, ¿qué hacemos? Pues le hubiese dicho, pues proceda. Pero ni sabía. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por Macuspana? ¿Por mi cuñada? No, es contra mí. Miren, este memorando. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara, va dirigido a los funcionarios y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar respuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Esto también para que quede claro, que no estoy defendiendo, protegiendo a nadie, pero sí se me hace una vileza ese periodismo. Presidente, y finalmente preguntarle, ayer habló de algo muy interesante que fue el fraude patriótico en Chihuahua de 1986. Se le atribuye justo a Manuel Bartlett ser el operador de ese fraude. ¿Por qué no lo mencionó ayer? No, lo mencioné porque pues no venía al caso, pero bueno, Reforma lo subrayó. Yo hablé básicamente de cómo se interrelacionaron el PRI y el PAN y cómo actuaron durante mucho tiempo y siguen actuando de manera concertada. Todo esto vinculado al salinismo, de cuando se hace ese fraude, imponen a este señor Baeza, el 86. Si era Manuel Bartlett, funcionario del gobierno de la Miguel de la Madrid, él tiene que responder. Por eso yo sostengo lo que he sostenido siempre en cuanto a esto. Fue un fraude, hubo hasta una huelga de hambre de panistas, luego esos panistas se volvieron salinistas. No quiere decir que no haya ganado barrio, Terraza, sí. Nada más que no le metieron el acelerador del fraude. Es lo que pasó en Baja California, cuando el primer gobernador del PAN, Ernesto Rulfo, sí, él ganó, pero ese mismo día hubieron elecciones en Michoacán, nada más que era la izquierda y no había acuerdo con Salinas. Y era Cristóbal Arias, un candidato. Y en Michoacán reprimieron, hicieron el fraude. Y en Baja California no hubo fraude y ganó Rulfo. No quiere decir que no haya ganado, nada más que no hubo la decisión de hacer fraude. Es lo que sucedió cuando Fox determina que no iba yo a ganar, que no lo iba a permitir. Lo ha dicho, pues. Entonces, todo el aparato operó con ese propósito. Del gobierno, cada secretario tenía encomendado un estado. Seguizola de Comunicaciones estaba encargado de Tamaulipas y se le graba una llamada hablando con el gobernador de Tamaulipas, que ahora lo tienen preso, Hernández. Y se ríen porque le dice Seguizola en la llamada, oye, felicidades, gobernador, te pasaste, utilizó una palabra, te sobregiraste. Al día siguiente de la elección, muchas gracias. Y el otro señor que ahora está preso, y lo lamento, pues, porque yo no quiero que nadie padezca ni nadie sufra. No, estamos a las órdenes para servir. Entonces, lo mismo fue en aquel entonces. Se me olvidaba dar un dato que es interesante. El candidato del PRI en ese fraude era Baeza y el candidato de PAN, Barro. El delegado del PRI en Chihuahua para operar ese fraude fue Manuel Gurría Ordóñez, que después fue gobernador de Tabasco. O sea, Manuel Gurría ayuda a imponer a Baeza. Pasa el tiempo y se vuelven socios de una empresa de exportación de productos agrícolas. Es cuando va Baeza de embajador a Costa Rica. Entonces, de eso hablé. Pero desde luego, Reforma tenía que sacar lo del licenciado Bartlett. A ver. Presidente, muy buenos días. Hans Salazar, de Sin Censura, con Vicente Serrano. Yo quisiera preguntarle, presidente, si esta mañana tocaron el tema en la mesa de seguridad, el grave asunto del Estado de México que sucedió con las mujeres en la madrugada. Fueron desalojadas de manera muy violenta en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec. Fueron llevadas, todo indica que a Tizapán, al Centro de Justicia. Qué ironía, Centro de Justicia Tizapán. Qué diferente, y lo expreso aquí porque se ha expresado aquí en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, pues está tomada aquí en el centro y no se ha ejercido esa violencia. Pero en el Estado de México, del gobernador Alfredo
Alfredo del Mazo, parece que las mujeres tienen peor momento. Presidente, creo que yo aquí lo expongo así porque me parece muy grave. Contra 7 mujeres, contra 2 niños, las trasladan en un vehículo no oficial, agreden a la periodista Lisbeth. En fin, como siempre han actuado, me parece, con esta represión brutal. Presidente, disculpe, pero me parece que es obligado exponer esto. No tengo información, no nos dieron nada de información sobre esto. ¿A qué hora fue? Fue la madrugada, aproximadamente entre 1 y 2 de la mañana. Lo han tuiteado principalmente en esta red. No lo trataron, ¿verdad? Nada más. Hoy, pero vamos a pedir información. Sí, y lo vamos a ver. ¿Sí traían? Pues vamos a pedir que informe y que se investigue y que pues se proteja a las mujeres. Sí, que porque no se les haga daño. Es un tema bastante grave de derechos humanos elementales y, por supuesto, las mujeres que sufren una violencia extrema, todavía mayor en el Estado de México. Me parece que es tremendo este punto. La otra pregunta que le quiero exponer, presidente, es respecto al outsourcing. BBVA, antes Bancomer, ya no se llama así, es BBVA, este banco que recientemente, estos días, se ha concretado el pago de impuestos al SAT de lo que venía debiendo, pero deben más porque a sus trabajadores los han tenido en una situación de indefensión, peor que el outsourcing. Es decir, ni lo elemental del outsourcing, que ya de por sí es una pérdida de derecho para los trabajadores, es peor. De hecho, hay una pelea constante de los que estuvieron ahí, porque como jubilados, como pensionados, tienen todavía demandas en el sistema de justicia, pues, y está pendiente de resolverse. Yo preguntaría, aprovechando el tema del outsourcing, también, por ejemplo, los de la prepa en línea, también están prácticamente en outsourcing, presidente. ¿Qué se ha tocado con respecto a esto con la Cámara? Porque recuerdo, una de las preguntas que yo le hice esto en enero fue en los foros que usted había propuesto para que se tratara el tema del outsourcing, el tema de la gravedad de esto, en el propio gobierno, ya ahora con lo de prepa en línea que les pongo. ¿Qué pudiera comentar? Sí, se va a presentar una iniciativa de reforma para lo que tiene que ver con este tipo de contratación en esta legislatura. Ya está incluso un proyecto, se está buscando un acuerdo en general con este propósito. Y sí, yo quiero comentar que están poniéndose al corriente todas las empresas, los bancos, por eso no se nos ha caído la recaudación, no se ha desplomado la recaudación a pesar de la pandemia. Quiero pues agradecer a los contribuyentes que están cumpliendo con su responsabilidad y los que tenían pagos atrasados están ya actualizando toda su situación fiscal en el SAT. Ayer tuve una reunión con el SAT, con los integrantes de este sistema de administración tributaria para revisar cómo vamos en el combate a la evasión fiscal, cómo vamos en cuanto a las denuncias que se han presentado por facturas falsas, y quedamos de que la semana próxima vamos a presentar un informe al pueblo de México. Aquí va a venir la directora del SAT, va a ser el jueves de la semana próxima. Ya lo acordamos y ahí les van a informar de todo esto. Y del outsourcing también pudiera... Ahí podemos tener ya para entonces información sobre la iniciativa, sobre las características de la iniciativa. Y también quisiera preguntarle, presidente, por último, 2 puntos más. ¿Qué avances hay? O bien, si después también se podría informar con el programa de Internet para Todos, que es un programa que han preguntado mucho. La gente en redes se cuestiona mucho qué pasa con el Internet para Todos, en qué momento va, si se ha avanzado, cuál es este punto de avance. Y en el tema también de las AFORES, la reforma a las AFORES, a los retiros, porque, se habla tanto de los trabajadores del Estado como, algunos otros que han quedado fuera. ¿Cuál es el momento en el que se está en este tipo de reformas? Le agradezco, presidente. Sí, en los dos asuntos podemos informar. ¿Mande? Miércoles 23, lo del SAT, aquí. Y vamos a informar en la tarde, si se puede hoy. ¿Mande? ¿Ya está programada la conferencia? Sí. Pero para lo de Internet, ya está programado. ¿Para hoy? O sea, ya está programada la ronda, pero viene el tema con el que está preguntando el compañero. Pero si se puede informar hoy de cómo vamos en la conectividad, en lo de Internet para Todos. Que venga Emiliano Calderón y también Raño, que informe. Ya se ha avanzado bastante. Incluso hoy que vengan. Incluso ya se están adquiriendo los equipos. Hubo alguna demora por lo del COVID, pero ya les van a informar. Vamos bien y tienen presupuesto y el compromiso es Internet para Todos, en toda la República. Ese es el compromiso. El otro tema es la iniciativa de AFORES. Sí, la estamos ya afinando, ya está prácticamente lista. Yo creo que puede enviarse, si no la semana próxima, en 15 días a más tardar. Se presenta ya a la Cámara, al Senado, básicamente, y se les da a conocer a ustedes. Vamos a tener mañanera el 15, el 16 no, porque el 15 siempre se desvela uno, no se pone a dormir a las 9 de la noche. Y el 16 ya no vamos a estar. ¿Les parece bien? Está programado para el lunes lo de Internet. Ya. Buenos días, presidente. Daniela Escobar, de Tiempo. Preguntarle, hay una iniciativa en el Senado de la República por la que se busca crear la Ley Nacional por la Libertad de Prensa, y es presentada por la senadora de Morena, María Soledad Luevano Cantú. Estuvimos revisando la iniciativa que se publicó en la Gaceta esta semana, y pues propone que hay un comité de autorregulación de prensa y, por ejemplo, mediante una encuesta nacional de medios de comunicación y otra de calidad e imparcialidad, a partir de ahí, pues que se haga un reparto de publicidad a medios de comunicación. Yo quisiera preguntarle, ¿usted considera viable un esquema de esta naturaleza? Y si, en todo caso, preguntarle si usted considera
considera que esto no más bien sería como una especie de regulación, pues de, entre comillas, libertad de expresión a partir de recursos públicos que se estarían entregando mediante publicidad? Bueno, yo, nada que toque la libertad de expresión, o sea, nada que limite la libertad de expresión, debe de convertirse en ley. ¿Cómo se llamaba la ley que combatió en Farco? Y es una ley censura, pero tenía su nombre. Mordaza, pero eso fue después, pero antes también. Nada. Libertad completa. La prensa se regula con la prensa. No condiciona recursos. No, nada de controles de ningún tipo. Esto que hablamos de reforma, pues es una recomendación, no es un cuestionamiento. Es decirles, no pierdan su credibilidad. Cuando nos iban a hacer el fraude en el 2006, Claudio X González le dijo a Emilio Azcárraga, ya hay que lanzarse con todo en contra de Andrés Manuel. Y ya venían con todo. Ya estaba la guerra sucia, a todo lo que daba. Pero quería más. Y alcanzó a decirle a Emilio, es que vamos a perder credibilidad en Televisa. Y le contesta Claudio X González, no, y si pierden, en un mes se recuperan. Y no es así. El periodismo que va a mantenerse va a ser el periodismo, me refiero a la prensa convencional, histórica. La que va a poder sobrevivir va a tener que estar vinculada a la ética, a códigos de ética, porque solo con la verdad se va a ganar el crédito de la gente, a lo económico. O sea, porque ¿de qué viven los medios? Pues del público, ¿no? De lo que venden, a no ser que sean las revistas estas como Nexos y, ¿cómo se llama? Letras Libres, que las compraba todas el gobierno. O sea, si tú tienes una suscripción, pues ya vas de gane. O sea, no vives de lo que vendes, sino pues estás subordinado por completo al gobierno. Entonces, el caso de Reforma vive de sus anunciantes, de las grandes empresas, pero también las grandes empresas pues ya no se van a anunciar donde no se lee el periódico. Digo, cuando ya no se lee el periódico, por falsario. Entonces sí, hay que cuidar la credibilidad. Yo recuerdo que una investigación que hice sobre periodismo, encontré un periódico que se llamaba La Libertad, que empezó a publicarse cuando iniciaba el gobierno o el régimen porfirista y se convirtió antes del Imparcial en el periódico que más ayudó, sobre todo en lo doctrinario, a Porfirio Díaz para establecer su principio de paz y progreso. Entonces ese periódico lo inicia, entre otros, Justo Sierra y su hermano y otros 2 o 3 periodistas muy buenos, conservadores. Y cuando aparece el periódico, La Libertad, publican un editorial y dicen, llegamos a un acuerdo con el gobierno. Ellos nos van a subvencionar, pero van a respetar nuestra libertad editorial. O sea, lo iban a mantener el periódico, pero el gobierno de Porfirio se comprometía a respetar la libertad. Pues eso no sucede, suele no pasar. Pero tuvieron, ahora sí que la honestidad de decirlo. Sería muy bueno que estas revistas, ¿no?, independientes dijeran, recibimos tanto, estos son nuestros patrocinadores, pero nuestra línea editorial es libre, es independiente, no interfieren ellos. Pero eso es muy difícil, muy difícil. Hasta en el New York Times se habla de que hay empresarios, bueno, de todos los países, pero que su línea editorial no tiene nada que ver con sus accionistas. Es difícil eso. El País de España también, sus accionistas, gente de empresas, pero dicen, la línea editorial es independiente. ¿Quién sabe? ¿En su gobierno no hay favoritos para la publicidad? No hay. A todos. Y va de acuerdo. Bueno, todos no nos alcanza, que es un poco lo que se distribuye para publicidad. Se distribuye a partir del alcance que tienen y del papel social que juegan. Si es un periódico de periodistas, porque en el caso de Reforma, pues es un periódico financiado por empresas, o sea, tiene apoyo de empresas. Hay periódicos que no, que viven de lo que venden y de la publicidad para mantener a los periodistas. Gracias, presidente. En el caso de las redes sociales, pues prácticamente a nadie, muy poquitos, casi no, ¿verdad? No, porque ahí tenemos la ventaja de que esta mañanera nos ayuda mucho y es puro violín. Presidente, en un segundo tema, uno de los grandes ganadores del paquete económico pues es el Tren Maya. Escuchamos que por parte de quienes están impulsando este proyecto y trabajando sobre eso, dentro de 15 días se estaría hablando de generación de empleo, una generación de empleo importante en la zona sureste, principalmente en zonas, por ejemplo, como en Quintana Roo. Preguntarle cómo están viendo ustedes que va a ser este esquema precisamente de empleos que se van a generar a partir del proyecto como tal y cómo va a ir avanzando una vez que ya también esté funcionando. Ya se está avanzando, se están creando empleos. Ya se resolvió en 4 tramos. El lunes vamos a informar, pero ya se está trabajando en el tramo de Palenque a Escárcega. O sea, ya empezó la empresa a trabajar y ya se están contratando trabajadores. Ya se está levantando la vía antigua, ya se está incluso construyendo durmientes, ya hay actividad. En el segundo tramo también, que es de Escárcega hasta Campeche, un poco más adelante de Campeche. Ya también la empresa está. Ya para decirles, se han contratado como a 100 arqueólogos, hablando de empleos, que van por delante, cuidando todos los sitios arqueológicos y advirtiendo dónde hay vestigios arqueológicos. Ya están contratados los arqueólogos. Desde luego, muchos trabajadores, técnicos, ingenieros. Es una obra que va a generar muchísimos empleos. Ya está empezando. ¿Un estimado más o menos cuántos empleos serían? Calculamos que alrededor de 80,000 nuevos empleos. En todas las entidades que... Cuando ya estén los 5 tramos, porque les decía yo que el segundo es de Escárcega hacia Campeche, el tercero es antes de Campeche a Mérida, pasando Mérida, el cuarto es antes de Valladolid hasta Cancún, y el quinto es el que va de Cancún a Tulum. Ese se canceló el contrato
contrato, no el contrato, la licitación, porque era un sistema que le llaman de APP. Estaba participando BlackRock y se hizo el análisis de que podía financiarse con presupuesto, sin crédito, para no dejar deuda. Se declaró desierta la... Y por eso se declaró desierta, porque no queremos seguir con esos esquemas. Es que se abusó de esos esquemas. Se hacían hospitales, reclusorios, oficinas públicas, carreteras, con esos esquemas, y se terminaba pagando el doble o el triple de lo que costaba una obra. Yo les pongo el ejemplo. Cuando fui jefe de gobierno, construimos un hospital en Iztapalapa, en Belisario Domínguez, 150 camas. Nos costó alrededor de 350 millones de pesos, 350 millones. Poco después se construyó un hospital en Zumpango, Estado de México, con un sistema así de APP. Va a costar 7,000 millones. Tienen que destinar cada año del presupuesto del Estado de México más de 200 millones. Y no son 150 camas, son 125. O sea, ¿qué hacían? Además de la utilidad, a veces excedida por la obra, le cargaban los costos de financiamiento, al grado que llegaron a hacer más negocio los financieros que los constructores. Entonces, ya venía este proyecto de ampliación de la carretera Cancún-Tulum de tiempo atrás, ya tenían el proyecto. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué resulta? Pero cuando vimos lo que iba a costar, porque además otra de las prácticas del periodo neoliberal fue entregar concesiones para el mantenimiento de las carreteras. Desde que la Secretaría de Comunicaciones se encargara del mantenimiento de carreteras, se concesionaba el mantenimiento a 20 años y hay que pagar año con año del presupuesto a la empresa. Entonces, así quedaron compromisos establecidos que estamos cumpliendo, pero nosotros no queremos dejar esos compromisos hacia adelante. O sea que el tramo 5 se declaró desierto precisamente porque le salía más caro el tema de BlackRock que interviniera, y entonces va a ser con recursos del gobierno por esa misma razón. Sí, porque si necesitáramos recursos, que parece que no, podríamos contratar deuda, ¿sí? Y la tasa que paga Hacienda, entonces por ser deuda soberana, es más baja que las tasas que se incluyen en este tipo de operaciones. ¿Fue un no a BlackRock? Es que tampoco era una cantidad muy grande. Estamos hablando de un tramo que iba a costar alrededor de 17,000 millones. Entonces me presentaron las propuestas y hicimos cuenta, pedí información. Tengo muy buenos economistas, que no tecnócratas, y tomamos esa decisión. Porque si no se pudiera hacer con presupuesto público, pues entonces a lo mejor le hubiese hablado a Larry Fink, presidente del Consejo de BlackRock, y decirle, oye, trátanos como trataron a Argentina en la quita de su deuda, que por cierto se portaron muy bien los de BlackRock con Argentina, y de manera particular Larry Fink, que es el presidente del Consejo de BlackRock, y otros fondos que ayudaron, porque si no se hubiese logrado ese acuerdo, esa disminución de la deuda de Argentina, y no se hubiese garantizado mejores plazos, hubiese se hubiese complicado más la situación en Argentina, y a lo mejor nos hubiese afectado a todos. Cuando hay una crisis económica, financiera en un país, por lo general genera mucho nerviosismo en los mercados, en las finanzas, y esto fue un buen acuerdo, lo considero así, y le deseo a Alberto Fernández que le vaya muy bien, al presidente de Argentina, y tenemos una muy buena relación con él, con el pueblo de Argentina. Finalmente, presidente, nada más déjame plantear el tema de los gobernadores que salieron de la CONAGO 9 ayer, no quisieron sumarse a la reunión con Gobernación y con Salud para atender el tema, pues precisamente de la crisis sanitaria. Esto no pondría en riesgo las poblaciones de los propios estados que ellos gobiernan, y también que responde a que gobernadores de Morena estarían haciendo un bloque pro AMLO. Pues yo creo que son libres, ¿no? Así es la democracia. ¿Para qué sorprendernos? Antes no se presentaban estas cosas. ¿Cuándo se iban a inconformar los gobernadores? ¿Saben ustedes de alguna inconformidad de gobernadores? ¿Antes? ¿Cuál? Sí, por eso, 1, 2, me acuerdo que Monreal, que era gobernador de Zacatecas, hizo una marcha para pedir más recursos cuando estaba Cedillo, pero muy esporádico, ¿no? No, ahora es libertad plena, y qué bien, viva la libertad. No debe de extrañarnos eso. El tema de... Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Decirle a la gente que vivan en Chihuahua o vivan en Jalisco, nosotros tenemos la responsabilidad del gobierno federal de que no les falten recursos. Es un compromiso entregar las participaciones federales a los estados, que no les debemos nada, que les llegan puntualmente sus participaciones, que en el caso de la salud, lo mismo. Les está llegando lo que les corresponde para el pago a trabajadores de la salud, para la medicina, para todos los gastos, que si no es el sistema de salud de los estados que reciben estos apoyos, el ISSSTE, el seguro, tienen que dar el servicio cada vez mejor. Estamos haciendo un esfuerzo por mejorar los servicios en el Seguro Social, en el ISSSTE. Ahora contamos con el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos están ayudando a operar hospitales COVID pues en todos los estados. Tenemos, como no se había visto desde que comenzó la pandemia, tenemos disponibilidad de camas, de equipos, ahora sí, disponibilidad de profesionales, no cuando estábamos padeciendo. Es que hubieron estados donde se ocuparon hasta el 92% de las camas que se tenían en el caso de COVID. En Tabasco hubo unos días donde teníamos 10, 15 camas libres. Eso ya pasó. Ahora debemos de tener una ocupación del 38% de las camas en promedio. 38%. Entonces, que no se preocupen,
son los habitantes de estados donde los gobernadores han decidido libremente no participar en la CONAGUA. Eso no significa ninguna ruptura ni ningún abandono de parte nuestra. Muy bien, nos vemos el lunes. Presidente, sobre Lozoya. El lunes. Sobre el amparo a Lozoya. Quedan, vamos el lunes hablamos. Ya está, son las 9:30. No sé, me están esperando unas manías.